¿qué hace un notario y por qué es importante tener un notario ya casi de cabecera, Ricardo? Mira, híjole, qué buena pregunta. Yo te diría, quizás el tener un notario, tener un doctor, un contador, son de lo que debemos de tener de cabecera, ¿no? Algo de ahorita que mencionaste, por ejemplo, el Día del Abogado, pues tiene una connotación, ¿no? Viene, aunque fue desde 1960 que se acordó en México país celebrar el Día del Abogado, viene desde 1553 y eso se debe a que en la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España se dio la primera cátedra de Derecho. Entonces lo que se celebra es que se da la primera cátedra de Derecho y que, por ejemplo, con este tema de la cátedra de Derecho, iba encaminada principalmente al derecho romano, al Corpus Juris Civile y una serie de cuestiones. Camina más, si me permites, te voy a poner una historia para que veas cómo necesitamos de la historia para entender lo actual. A ver. Si yo ahorita agarro el Código Civil, el fundamento del patrimonio es el 2964, que traducción te dice que una persona responde de todas sus deudas con todos sus bienes. Okay. Y te exceptúa los inalienables y los inembargables. Imagínate tú que en la Roma antigua una persona pueda ser vendida como esclava por sus deudas. Pero llegó en la Roma clásica una ley que fue la ley Poetiria Papiria y que dijo no, por deudas de carácter puramente civil nadie va a poder ser privado. Y entonces ahí nació el patrimonio y pues desde esa época, y tenemos un artículo constitucional que dice lo mismo, que una persona responde con el pago de sus deudas con todos sus bienes. Okay. Pero por una deuda de carácter civil no vas a acabar en prisión porque no es un delito. Okay. ¿Sí? ¿Qué es lo que se necesita? Resarcir el daño. Okay. Entonces, continuando con tu pregunta, con el tema del notario, pues es fundamental porque te voy a decir, algo de lo que nosotros estamos ahorita preocupados y ocupados en este bienio y que venimos de tiempo atrás también con mi decana Lupita, tenemos que mostrar que el notariado somos amigos de la sociedad, queremos ser cercanos de la sociedad, estamos para servir. Yo, por ejemplo, te puedo poner, por ejemplo, esta fue nuestra revista que nosotros sacamos en el mes, es trimestral. Ajá. Esta la sacamos nosotros en el mes de abril y esta es la que sacamos ahorita en el mes de julio. Okay. Que también mucho lo que buscamos es el tema, ¿no? Notarios de territorio, no de escritorio. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Por ejemplo, la adquisición de una casa es ante notario, hacer un testamento, el otorgar un poder, el llevar un trámite sucesorio, la autorización para que un menor salga del país, la autorización si no pueden ir los papás a tramitar el pasaporte ante notario. En fin, ahorita, por ejemplo, con el tema de los migrantes, te voy a poner casos complicadísimos. Imagínate que de repente deportan a una persona y resulta que van con el apoyo con un notario y dicen, oye, es que tengo que empezar por una declaratoria de nombre. Porque quizás María López se casó con John Smith y María López quizás cambió a Smith. Ajá. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que hacer declaratorias de nombre con que no puedes cambiar el nombre ante notario. Dejas indicios para que por lo menos se puedan dar autorizaciones para que las personas puedan viajar y salir. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí. Que eso también lo sirve para temas de bancos, para temas de seguros y cosas por el estilo. Lo ideal es hacerlo ante notario en ese caso. Lo que sí te dice la ley, por ejemplo, la mayoría de las transmisiones de inmuebles en nuestro derecho es ante notario. Entonces, digamos que la combinación perfecta es la escritura pública inscrita en el registro público. Porque el registro público, por eso es público. Claro. Porque yo puedo ir a consultar y veo que este inmueble está a nombre de Adela y entonces, ojo, ¿no? Por ejemplo, tú tienes en una relación contractual, Adela y Ricardo, somos las partes, surte efecto entre nosotros. Okay. Pero cuando hay el derecho de propiedad hay un sujeto pasivo, indeterminado, al que le es oponible. Yo como dueño soy el sujeto activo, pero todos los sujetos pasivos tienen que respetar mi derecho de propiedad, no pueden llegar y meterse, no lo pueden invadir y demás, porque entonces hay sanciones. Y es de lo que regula el derecho, ¿no? Entonces, es fundamental el tema de hacer testamento. Por ejemplo, ahorita viene septiembre, el mes del testamento. Es el mes del testamento. Viene septiembre, el mes del testamento, que aparte, yo te voy a decir, si tú me dices qué es el testamento, pues te puedo dar el concepto jurídico y otros muchos más. Yo te puedo decir, pues de entrada es un acto de generosidad humana, es un tema de buscar evitar problemas. Si me dices un concepto jurídico, pues te digo que es un acto jurídico unilateral, que es fundamental, solo lo hace la persona. Exacto. Y en ese documento es la persona, voluntad de la tal persona. cual. Te voy a decir lo que decía un maestro mío, es la gana de la persona. Es la gana de la persona. Entonces, porque se le da su gana. Así claro, es, claro. Pero que sea la de él y no la de otro. Exacto. Eso es lo que hay que buscar con la asesoría yendo al notario. Entonces, una persona dispone de sus bienes y derechos y cumple deberes después de su muerte. Entonces dice, eso suena muy bien, puedo dejar los bienes vía heredero, puedo dejar los bienes vía legatario. Legatario, un bien determinado, una persona específica. Heredero es, yo le dejo el 50% de mis bienes a mi esposa o a mi hijo. ¿Qué bienes? Los que hay el día de la muerte.
Si yo tengo bienes que han salido de mi patrimonio, no tengo que volver a hacer testamento. Con uno basta. Con uno basta. Ojo, puedes actualizar tu testamento conforme cambien tus circunstancias. Ejemplo de soltero casado, de casado a soltero. Claro. Sí, que si quieres ahorita platicamos este tema porque es un tema bastante recurrente. Igual, quizás tú puedas hacer testamento, fíjate que en el concepto jurídico que te di, por ejemplo, no viene una parte del testamento que es fundamental, las bendiciones que te da la vida llamadas hijos. Ajá. Esas bendiciones, mientras son menores de edad, si faltan papá y mamá, ¿con quién se van? La ley dice puede ser abuelos paternos o maternos, según diga un juez. Oye, pero yo quiero que se queden con tal abuelo o que se queden con los hermanos. En 1928 era común que veíamos para las generaciones de arriba. Hoy una persona dice, no, hombre, imagínate, pobre abuelo de 70 con el nieto de 15, pobre ambos. Claro. Cosa que prefieres voltear a los hermanos. Nombra un tutor testamentario. Y entonces ese tutor se hará cargo de la persona y administrará los bienes del menor. ¿Sí? Otro tema bien importante. No porque hagas testamento significa que te estás muriendo. No, pero es que o no porque hagas testamento dispusiste de los bienes, no es cierto. Es hasta tu muerte. Es hasta tu muerte. Sin embargo, hay luego esas creencias. Yo me acuerdo, por ejemplo, Octavio Paz en el libro de Laberinto de la Soledad dice, por el Día de Muertos, el mexicano se burla de la muerte, ¿no? Le tienen tanto miedo que hasta se burla de ella, ¿no? Sí. Entonces, el tema es ese. Más bien, el momento ideal, ¿cuál es? El momento que estás lúcido y en cabalidad, razona y deja tu testamento. Oye, te voy a poner un ejemplo. Es que luego escuchamos cada historia que de se vuelven, esas telenovelas se vuelven tragedias. Sí, claro. ¿No? Entonces dices, se vuelve un verdadero tema. Entonces, imagínate tú primero que tengo un él y una ella que van y se casan, los dos enamorados, hacen testamento cruzado, del otro al uno, del uno al otro, y perfecto. ¿Y qué crees? Con los años acabó el amor y se divorcian. Y no. Tienen que ir a cambiar el testamento, porque yo hasta lo digo coloquialmente en las clases. Imagínate que ahora son Brujildo y Brujilda, no amor uno y amor dos, ¿no? Entonces dices, híjole, hasta salgo de la tumba si me pasa algo en ese escenario. Entonces, tú el testamento tienes que cambiar cada vez que tengas una necesidad que lo quiera cambiar. Ejemplo, ese falso dicho que se dice que si no haces testamento se los queda el gobierno no es cierto. Se los va a quedar el gobierno si no tienes parientes hasta el colateral, hasta el cuarto, hasta primos hermanos. O sea, está dificilísimo que suceda, pero puede pasar. ¿Cuándo te lo creo? Un inmigrante que vino quizás con la regla civil, con la guerra civil española, que vino a México, que no hubo más familia, cosas por el estilo. Puede ser, pero son casos raros. Pero ¿cuándo haces testamento? Uno, cuando quieres, por ejemplo, repartir los bienes. Lo hemos platicado. Si yo en una sucesión, primero año del fallecimiento, cuando se firma un testamento se dan avisos a las autoridades. Cuando fallece la persona, ¿qué tiene que hacer el juez o el notario? Pedir informes que el testamento que hay es el único o el último, o si no hubo. De ahí pasa un inventario, listo, activo y pasivo. De ahí, ¿qué es lo que hay? Es correcto, y si hay deudas, paga las deudas, porque las deudas no se extinguen por la muerte. ¿Ah, no? No, claro que no. O sea, si no, imagínate. Entonces hay que pagar las deudas, ¿no? Ahorita te hago un comentario de algunas deudas. Entonces, de ahí luego, oye, los bienes generan frutos como rentas, generan gastos como el predial, pues hay que pagarlos y distribuirlos. Luego viene la partición y decimos, oye, son Ricardo y Adela los herederos, 50 y 50. Cuando esa repartición se hace en el testamento se llama legado. Cuando el testador dice, este bien es para Adela y este bien es para Ricardo, eso se llama legatario. Ojo, puede haber legado o no, pero lo que siempre tiene que haber es heredero. ¿Sí? Y de lo que te decíamos ahora, todas las deudas, ojo, hay casos bien interesantes. Ejemplo, una póliza de seguro de vida es lo que se conoce como una estipulación a favor de terceros. Es decir, es un contrato entre vivos que surte efectos después de la muerte y no entra la masa hereditaria. Porque yo únicamente estoy diciendo que en caso de que yo me muera, a mi beneficiario le den y por eso estuve pagando. Pagando mi seguro de vida. Correcto. Diferente es las cuentas de banco, las cuentas en bolsa o inversiones que tienen un procedimiento especial de distribución. Pero eso de una otra manera también va a servir para responderle a los acreedores. Lo que la masa de lo que se queda. La masa de lo que se queda. Te voy a decir, normalmente decimos los abogados, los bienes del de cuyus, que significa de cuya sucesión se trata, ¿no? Esa masa de los bienes relictos que nos da la ley, que se inventarían y sirven para pagar las deudas. Ahora, si tienes un terrenito ahí, ¿no? Hay que hacer un testamento. Definitivo. Mira, yo te diría que a partir de que tengas un inmueble, no hay testamento? Se abre la legítima o intestada, ¿sí? Entonces va a haber un llamamiento. Ojo, ese llamamiento
Anteriormente solo podía ser de origen ante juez, hoy en la mayoría de los estados puede ser ante notario, y con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que entra en vigor el 1 de abril del 27 ya se va a poner en toda la República ante notario, con ciertas reglas. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que llamar ahí testimoniales, y ojo, te voy a decir, yo me acuerdo que luego en clase los chavos se reían, porque yo digo que haz de cuenta que vamos a poner en el centro el difunto, el de cuyos. Llevan mano los hijos. A falta de hijos van los padres. Si no, van los hermanos. Y el cónyuge es como un comodín. ¿Qué pasa con el cónyuge? Hay que ver porque son leyes locales. Me explico. En Ciudad de México, el cónyuge tendrá derecho a heredar, en el mejor de los casos, como un hijo más si no tiene bienes. En el Estado de México es indiferente. Entonces hay que ver la legislación de cada entidad. Luego, si solo hay hijos, los hijos llevan mano. Oye, no hay hijos, va a los padres. Hay cónyuge, la mitad a los padres y la mitad al cónyuge. Oye, no hay padres, hay cónyuge y hermanos. Hermanos 1/3, en su conjunto el cónyuge 2/3. Y si no, ya la ley nos va dando otras reglas. Pero yo te decir, por eso es dificilísimo el que no tenga ninguno de esos casos. Entonces es rarísimo que llegue hasta que me digan, antes era la beneficencia pública, hoy es al DIF en Ciudad de México. Es correcto. Ojo, era muy común que si heredara la beneficencia pública antes del 73. ¿Por qué? Te voy a decir, hoy nuestro derecho equipara en la medida de lo posible el concubinato, que es una situación de hecho que protege el derecho del matrimonio. Pero antes del 73 solo tenía derechos la concubina, no el concubinario, y solo heredaba la mitad. A partir de la reforma de diciembre de 73 en vigor en 74, es que ya se dice, no, el concubino o la concubina o el concubinario o la concubinaria tienen derecho a heredar igual que un cónyuge. Por eso es que el Código de Origen lo regulaba en sucesiones y no en el libro de familia, que hoy ya lo tienen en el libro de familia. Pero en fin, son cuestiones históricas que cuando las ves y las estudias entiendes un poco las cosas. Que hoy me digas que va a haber un llamamiento, que va a terminar heredando, bueno, hijo, puede pasar y la ley lo tiene que prever, pero es dificilísimo. ¿No? Entonces, ese es un tema. Y otro tema importante pero se lo puede quedar quien no quieras que se bueno, lo quede si no haces el testamento. Es correcto. Es que ese es otro tema. Tú tienes una sucesión legítima. Uno de los motivos recomendables por el cual hacer testamento es cuando quieres romper el orden de la legítima. Oye, por múltiples motivos, ¿eh? Oye, ahora sí como si fuera bíblico, ¿no? Tuve hambre y no me diste de comer, estuve enfermo y no me viniste a sanar, etcétera, tuve sed y no me diste de ver, etcétera. Pues eres un indigno. Me gusta más, España habla indignidades para heredar, lo que México habla de incapacidades para heredar. Eres indigno para ser llamado a heredar. Otra es... Pero eso no lo va a contemplar la ley si tú no dejas testamento. No, y hay otra cosa. Imagínate tú, si tú y yo celebramos un contrato y tenemos una duda o diferencia, estamos aquí para resolverla. ¿Sí? Con el difunto le voy a decir 6 metros de altura, oye, ¿qué quisiste decir? Pues no me lo va a decir. Pues no. Entonces, ¿qué es lo mejor? Expresa en el testamento por qué desheredas a alguien. Ejemplo, oye, tengo 4 hijos, a 3 hijos cuando se casaron a cada uno le regalé una casa. Y entonces al cuarto que vive conmigo nunca le di nada. Por eso le dejo en la que vivo. Está perfectamente claro el por qué. Puede ser por un tema bueno o puede ser por un tema pues, también de una indignidad o una incapacidad, ¿no? Oye, nunca me viniste a ver y quieres que te deje igual que al otro, pues ¿por qué? Claro. ¿No? Por eso hay que regresar que es la gana del testador, porque luego sí llegan algunos, curiosamente el papá está dejando al hijo que lo trajo, que casi parece forzado, que dice, espérame tantito, aquí está viendo una especie de coacción o algo que hay que tener mucho cuidado. Oiga, ¿qué le parece si platicamos y regresa usted este día? Pero venga sin el hijo y platicamos, y a ver qué sucede. Que ahí tiene también la sensibilidad. Ese es el tema. Y si, por ejemplo, tú me dices, ahorita si me decías, podemos hablar también del tema digital, pero un tema importante es que nunca se va a sustituir en el notariado esa entrevista. Esa sensibilidad. Oye, ¿por qué quieres comprar? ¿Por qué quieres vender? Oye, ¿se vale vender caro o comprar barato? Pero entendamos por qué. Que no haya nada sospechoso, que no haya un engaño, que no haya un abuso. ¿Sí? Entonces, de una u otra manera, eso es fundamental. Entonces, contestando tu pregunta original, pues ¿por qué hay que ir al notario? Pues para que nos den esa asesoría. Tengo una pregunta. Adelante. ¿Por qué, a pesar de que haya testamento, luego lo quieren impugnar el testamento? Fíjate, son los casos que te acabo de decir. Y estos van a impugnar la gana del testador, pero vamos a pensar, es que yo vengo a decir, porque no me gusta la disposición testamentaria, que no estaba en su cabal juicio. Yo por eso recomiendo que en un testamento, si a alguien lo desheredas, digas por qué.
dejes ahí todo. Ya, yo tengo un maestro que yo me acuerdo que le llegó a pasar eso, le impugnaron un testamento y en la contestación de la demanda dijo tanto que ya los otros ni se defendieron. Dijo, ya con lo que dijo el notario, pues, porque le dijo, oiga, le hizo esto, esto y esto al difunto y todavía viene a preguntar que tiene derecho a heredar, no tiene vergüenza. Entonces ellos dijeron, no, mejor ahí muere la película, ¿no? Entonces, obviamente son temas de prudencia, son temas de entrevistas. Es como el que te dice, oiga, ¿y ese testamento no va a haber problema? No lo sé. Es como el que te diga, no, oye, saliendo aquí no me van a asaltar, pues no lo sé. No sabemos. Pero tenemos las cosas cuidadas, con cierto blindaje, con cierta protección, con cierta prudencia, para que salgan de la mejor manera. De ahí la importancia es, oye, ¿cuándo tengo que hacer testamento? ¿Cada año? No, cada vez que cambien tus circunstancias. Claro. Ejemplo, Si te casas, si tú tienes te hijos divorcias. menores y ya son mayores, quizás va a cambiar el escenario. Exactamente, si tú te casas o te divorcias, va a cambiar el escenario, etcétera. Pueden venir así una infinidad de cuestiones que tú tienes que revisar, ¿sí? Entonces, todo eso va, se platica, se ve con el notario, se analiza y se revisa. ¿Tú qué necesitas en un testamento? Ir con un notario. ¿Qué necesitas? Hay unos formatos que se llenan, das tus generales. Ojo, aquí es bien importante el tema de los generales por la homonimia. Puede haber dos Ricardo Vargas, pero dos Ricardo Vargas nacidos el 30 de abril y con tal papá y con tal mamá, no. Exacto. Y por eso en los avisos de firma se pone eso y se pone la curva y un sinnúmero de cosas, pues para que no estemos hablando de personas diversas. ¿Sí? Porque yo si googleo Ricardo Vargas, te aseguro que aparecen como 10. Sí, ¿Sí? claro, Ese es el tema. claro. Entonces, hay que empezar que estoy hablando de la misma persona, ¿no? Entonces, ese es un tema importante. Entonces, el tema del testamento es fundamental, ¿no? A ver, alguien pregunta. Dime. Cristian Fadul. Abogado, ¿qué se necesita para un poder notarial o bien la tutoría de los padres incapacitados? Hijo, son dos cosas diferentes, pero contesto ambas, con mucho gusto. A ver, vamos a distinguir, nosotros hay una figura jurídica que por un lado es el atributo y de la personalidad que se llama la capacidad, que es esa aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, el poder ser sujeto de derecho. Ok. La ley lo divide en dos, en de goce y de ejercicio. Es decir, un menor de edad, por ejemplo, tiene capacidad de goce. Puede ser heredero, puede ser propietario de bienes, etcétera. Pero él por sí mismo no puede disponer de sus bienes porque está la patria potestad. Eso sigue igual. Lo que cambió en base a la Convención de Nueva York fue el tema de los discapacitados. Entonces, esa pregunta hay que entender si es respecto de un menor o un discapaz. ¿Por qué? Porque en base a la Convención de Nueva York hay que entender que ahí tenemos un tema de derechos humanos bien importante. Antes yo veía el derecho se las ingeniaba para el discapaz hacerlo incapaz. Y hoy no. Hoy al discapaz tengo que ver cómo lo hago capaz con medios de apoyo. Ejemplo, un autista. Puedo tener yo un sistema con un intérprete de pictogramas y podemos resolver. Hay 5 tipos de discapacidad y en base a eso lo resolvemos. Contestando la pregunta, ¿qué necesito para hacer un poder, para ir ante notario? Para que sea notarial tiene que ser o porque el acto lo requiere, ejemplo, una compraventa de un inmueble, o porque es general, o arriba de X cuantía conforme a los códigos locales. En esos casos, hoy yo quiero dar un poder para especial o general para que se pueda vender un inmueble de mi propiedad o se pague en arrendamiento, es ante notario. ¿Qué requiero? Ir con un notario. ¿Qué requiero? Hacer la declaración. No necesito acreditar la propiedad porque es una declaración. Decir quién es el apoderado, fundamental. ¿Qué facultades les voy a dar? Exacto. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos el notario Luis Miguel Castro, que es nuestro presidente ahorita de la Comisión de Relaciones Exteriores. En el notariado en los años anteriores hemos ido a consulados. Y ahorita vamos a volver a ir a partir del mes de septiembre y octubre. Mucho lo que hacemos es dar asesoría. Imagínate un paisano, documentado o indocumentado, que va a dar un poder respecto a un acto en México. Que se va a hacer en cualquier en parte. Y los canijos abogados no decentes le decían, mande un poder general. Hombre, con eso podían hasta vender la casa si era de dominio. Sí. Por eso, ¿qué estamos haciendo en las capacitaciones en los consulados? Den poderes especiales. Solo para ese acto o solo esos actos. Y no sabes cómo, nos lo han dicho en los consulados, cómo se ha combatido los malos manejos de los apoderados a distancia. Porque insistir en el indocumentado. Para hacer una gestión. Puede estar allá y no puede salir. Sí, claro. Y no puede salir. Y se está dando cuenta cómo a la distancia están abusando de sus cosas. Por eso, en esos casos, que es lo recomendable un poder especial. Ya. No un poder amplio, general, y haz lo que quieras. Oye, muy diferente, fíjate que me voy a ir a estudiar al extranjero, le dejo un poder a mis papás amplísimo. Ajá. Perfecto. Sí, claro, se entiende perfecto. Claro. Ojo, los poderes no existen a lo loco. El poder tiene una razón que le da origen. Ejemplo, si tú contratas un abogado,
a ese abogado le das un poder para pecho y corona para que te defienda de Sí, ese claro, juicio, y no ya. de todos. Sí, ¿Estamos claro, de acuerdo? sí. Tiene que haber un negocio subyacente que le dé origen al poder. No es de que, ay, hoy amanecí, oye, Adela, vamos a echarnos un poder a lo loco. ¿Qué te gusta? Sí, y a favor ¿de qué te- del primero que cruce la calle. Pues definitivamente no funcionan así los poderes. El poder, ojo, tiene que ser un acto de confianza. El poder logra dos efectos. Sí, O como- pero que sea especial, porque luego hay quien traiciona Puede la ser. confianza. Estamos de acuerdo. Ah. ¿Qué te digo? Ahora sí, ¿Qué que no me quise echarle dices? limón, pero yo sí, el poder logra dos efectos por lo menos. Que una persona puede estar al mismo tiempo en muchos lugares o que tú le das el poder a una persona que sea más diligente que tú para atender ese asunto. Ejemplo, un abogado, abogado, claro. para un tema. A mí si me llega una demanda, contador, espérame, tal cual, lo que sea, oye, un claro. trámite ante el SAT, pues da el poder, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces, para dar el poder, eso es lo que se necesita. Ojo, si son papá y mamá en ejercicio de la patria potestad, tienen facultades restringidas, porque papá y mamá son administradores de un patrimonio ajeno, no dominadores o con facultades de disposición del patrimonio ajeno. Podrán dar facultades para determinadas cosas, ojo, no pueden transigir y una serie de reglas. Pero ¿qué se necesita ahí? Aparte acreditar que son papás. ¿Cómo lo acreditan? Con copia certificada del acta de nacimiento. Claro. ¿No? Entonces, el tema, contestando el tema de qué se requiere para otorgar el poder es ese, y hay que tener mucho cuidado, si es la persona directamente, si se hace por cuenta de un tercero, como puede ser ejercicio de la patria potestad, como puede ser el albacea en una sucesión, o también hay que entender ahorita con este nuevo paradigma que tenemos enfrente de la Convención de Nueva York y la discapacidad, que afortunadamente es algo que estábamos en deuda en la sociedad con ello y que se ha ido tomando poco a poco. ¿Sí? Ciudad de México es la única entidad de la República que ya adecuó sus leyes locales y fueron 11. Han que ir adecuando, pero se tiene a más tardar, conforme al Código Nacional de Protección Civil y Familiares, hasta el 1 de abril del 27. Es decir, hoy una persona que fuera un interdicto no puede ser declarado interdicto ante juez. No. ¿Sí? Hoy tendrá que ser discapacitado con medios de apoyo. Ok. ¿Sí? Y pueden hacer mucho más cosas. Sí, entonces, eso es fundamental, porque ahora sí que la pregunta no sé por dónde iba, pero Oye, te contesto ¿y las varios herencias elementos. pagan impuestos? Vamos a distinguir ámbito local, ámbito federal. Ok. En el ámbito federal, impuestos sobre la renta, IVA, la respuesta es no. Ámbito local, los inmuebles sí. Aunque hay acuerdos de facilidades. Ejemplo, en Ciudad de México hubo derivado desde la pandemia un 50% de reducción en transitorios. Tenemos una jornada notarial de sucesiones que es muy buena. Más o menos tú tienes un valor de alrededor de 2.700.000. El catastral, que puede ser un inmueble de 5 millones, tiene reducciones importantes. Entonces, pero es el ámbito local. Entonces, cada entidad dará ese tema. Pero si tú adquieres dinero o bienes muebles, no hay ningún impuesto ni local ni federal. Porque ya pagaron impuestos. O quizás O sea, eso se compró nunca... con dinero que pagó impuestos. Es correcto, esa es la idea. ¿No? Entonces, pero el tema que hay, el muerto sí pagó un impuesto cuando compró la casa. Yo por transmitir la casa a los herederos sí paga un impuesto local de adquisición. No paga, hoy no hay un impuesto federal que lo grave. Ya. ¿Sí? Hay un impuesto local de adquisición hablando de inmuebles. Ahora, la figura del albacea que mencionaste Correcto. ahorita, ¿qué poder tiene el albacea? Mira, esa es una muy buena pregunta y te voy a decir, el albacea va a tener, por ¿O ejemplo... solamente es un mediador para que se No. cumpla la gana? Es un administrador. Pero yo donde quería llegar es la naturaleza jurídica del albaceazgo ha ido cambiando en la historia. Hoy es un administrador de bienes ajenos que viene siendo un representante de los herederos. No puede ser del muerto porque ya no hay persona. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Entonces, tiene facultades de administración. Pero ojo, son diferentes las facultades de administración en el derecho civil, por ejemplo, que en el patrimonio de explotación, como puede ser una negociación, o en un patrimonio en liquidación, como el albacea. Me explico. El albacea, por ejemplo, hablando de un arrendamiento, no puede dar un arrendamiento por más de un año, porque es el plazo que dura su cargo. Puede ser ratificado. En el ámbito civil, si tú te vas a la representación voluntaria, no tengo mayor problema si tengo un poder de actos de administración. Pero los que ejercen la patria potestad, o antiguamente los tutores, te dice la ley que no pueden celebrar contratos de arrendamiento por más de 6 años o rentas anticipadas por más de 3. No, bueno, por más de 5 y rentas anticipadas por más de 2. Porque si son 6 o 3 son materias de inscripción y muchas veces lo equiparan al acto de dominio. Entonces, dependiendo del tipo de patrimonio va a ser la limitante. Pero ¿cuál es la función del albacea? A ver. Denunciar la sucesión, iniciar la sucesión. Si es testamento, presentar el testamento y el acta de defunción. ¿Qué requiero para abrir una sucesión? Pues un muerto.
Claro. ¿Qué necesito? Un acta de defunción. Hay un caso de excepción, ¿eh? ¿Qué es? En el caso de la presunción de muerte tendrá una sentencia. Imagínate tú en los sismos del 85 o del 17, Claro. se cayó el edificio, aplastó a las personas, no, sin cuerpo no hay acta, pero hay una sentencia de presunción de Ya. muerte. Entonces ahí será una sentencia de presunción de muerte, pero por regla general va a ser un acta de defunción que el original esté en el registro civil, a mí que me dan una copia certificada de la partida. Ya. Requiero primero acreditar que hay un difunto. Exacto. Segundo, hay testamento, presente el testamento. No hay testamento, partidas del registro civil. Actas de nacimiento de hermanos, etcétera, para ir acreditando el entroncamiento. Lo único que cambia en las sucesiones entre una testamentaria y una intestada es la primera, porque cambió el llamamiento o el llamado a la sucesión. Ya. Pero a partir de la segunda todos son iguales. En las dos hacen inventario, en los dos tipos de sucesión tengo una cuenta de la administración y tengo una partición y termino adjudicando los bienes. ¿Sí? Entonces, de una u otra manera, el albacea, ¿qué función tiene? Denunciar la sucesión, realizar el inventario, presentar la cuenta de la administración, realizar la partición, adjudicar los bienes. Además, puede haber otras. Ejemplo, oye, fíjate que el difunto era arrendador, cobrar las rentas. Ajá. Fíjate que tenía deudas, pagar las deudas. ¿Sí? Etcétera. O sea, entonces, tenía un juicio, continuar con el juicio. O dar poderes para que continúen con el juicio, etcétera. Entonces, el albacea puede tener una infinidad de facultades, pero principalmente son las que te acabo de decir, y la ley te va dando otras en relación a lo que haya dejado de bienes, derechos, obligaciones el testador. Ya. Ahora, dicen por aquí, ¿es mejor donar que heredar? Mira, no es una respuesta fácil. Es una pregunta bien complicada y te voy a decir por qué. A ver. Puedes pensar en el tema fiscal, puedes pensar en el tema civil y puedes pensar en otros más. Hoy, en el ámbito federal, el adquirir por herencia no causa impuesto. Y la donación está exenta si es de padres a hijos, de hijos a padres, siempre y cuando el padre no lo mande otro hijo, o entre cónyuges. A mí me da pánico las donaciones, pánico. Ah. Mi maestro Zamora Valencia decía, el síndrome de la India María que tiene el mexicano hay que eliminarlo. ¿Qué es? En vez de dame, ponte a trabajar. Ok. ¿Sí? Imagínate tú que el papá va y le dona al hijo un bien porque le dice el hijo, papá, los impuestos, esto y aquello, que si viene luego un impuesto a las herencias y demás. Y el hijito sale una ficha. Tiene deudas de alimentos, tiene deudas fiscales, deudas laborales, y quizás el papá termina en la calle porque le donó al hijo el bien. Ah, claro, porque Ojo. la donación no es a la muerte. No, ese es hoy. Eso es hoy. Ese es hoy. Ya es Por tuyo. eso. O sea, el código tiene una crítica, dice, las herencias en vida son donación, pues claro, no son herencias, son contratos de donación. Claro. Ojo, existen figuras como el usufructo, lo cual es muy bueno. El derecho de propiedad, regreso a Roma, utendi, frendi, abutendi. Derecho de usar, o sea, el derecho de usar, disfrutar y disponer. Ajá. Es decir, la propiedad de una u otra manera se desmiembra. ¿Y qué se dice? Yo voy a tener en la persona, en el usufructuario, el uso y disfrute, es decir, uso de tentar. El disfrute, darme los frutos. Ejemplo, si la doy en renta, Sí, cobro se la renta. claro. Pero la disposición se la queda el nudo propietario. Entonces, ¿qué puede hacer el papá? Mijito, te dono la nuda propiedad, me queda el uso y disfrute. Sea porque la quiera vivir o porque la quiera dar en renta, pero la renta es mía. Es mía, claro. El día que yo me muera, se extingue el usufructo, se consolida la propiedad Y entonces ya eres dueño absoluto. Ojo, al día de hoy, por ejemplo, en Ciudad de México eso causa el 50% de impuesto y el otro 50% hoy no está grabado. Hay entidades que sí. Entonces eso hasta puede tener un beneficio fiscal. Entonces yo lo que te diría es, acérquense al notario, les vamos a saber hacer un traje a la medida. No todas las respuestas van a ser universales. Claro. ¿Sí? No es como el decir, oye, esta mesa es café, sí, pero aquí no todo es café. Voy a tener diferentes Hay tintes. matices, Ese es el claro. tema. Entonces, oye, ¿qué es lo que buscamos? Hacer un traje a la medida de las necesidades. Oye, y hacer un testamento es barato, ¿no? Mira, yo te voy a decir, no te puedo contestar si es barato o caro por la situación del país. Un testamento ahorita puede andar alrededor de los 5,100 pesos, cada entidad lo tendrá. En el mes del testamento anda sobre los 3,500. Ahorita hay programas sociales en Ciudad de México que van desde el testamento gratuito, testamentos de 500 pesos, etcétera. Yo lo que te diría es, los notarios somos sensibles. Si se acerca una persona con una problemática, lo sabremos asesorar, ayudar y apoyar. Ok. Ojo, que no... yo dos reflexiones que hago. No te esperes a septiembre a hacer tu testamento, por favor. Yo te cobro igual todo el año.
Exacto, ¿sí? O sea, por favor. Exacto, y dos, porque uno nunca que no llegue sabe. una persona que quiera hacer un fideicomiso testamentario y que le cobres 3,000 pesos. Espérame, ese es un abuso. Eso no es así, ¿no? Entonces, hay que entender los dos lados de la moneda, ¿sí? Ese es un tema importante que hay que considerar. Ok. Y bueno, yo quiero aprovechar también porque te dije Espérame, que tengo... nada más rápido. A ver, dime. Xóchitl Rodríguez Dime. dice, ¿se puede ser heredero y albacea al mismo tiempo? Definitivamente sí. ¿verdad? De hecho, ojo. Si el esposo nombra a la esposa heredera, que también la nombre de preferencia albacea. Albacea. Salvo que él diga, voy a traer, por la cuantía de los bienes, la complejidad de los bienes, traigo una albacea que tenga cierta especialidad. Pero si no es lo ideal, no le pongamos piedras en el zapato a la persona. Ok, dice, abogado, mi padre antes de fallecer dejó unas tierras a nombre de un hermano, pero el mayor se agarró todo, sacó papeles, pero le hacen falta las firmas de mi padre y testigos. ¿Son válidas? No lo sé, ahí habrá que revisar. Estamos hablando, ¿verdad? son tierras ejidales y son tierras normales. Porque él utilizó ahí terminologías encontradas. Mi padre las puso a nombre de mi hermano y dice que faltan firmas. Por fin. Si las puso a nombre del hermano es que firmó. Claro. No, están a nombre de Adela. No, eso no es que está a nombre de Adela. Eso, Si Adela dice que está a nombre de Adela. Claro. O sea, ojo, el notario, el abogado, pero más el notario, no vivimos nunca de hechos de fe. El creo no existe en el notariado. Claro. Aquí háblame con papeles, háblame con fundamento. Y yo reviso el documento y te digo cuál va a ser el derecho que tienes o que te socorre. Claro. A propósito del creo, y ahora me dices, aprovechando. ¿Qué pasa si yo dejo un testamento, pero nadie sabe que lo tengo? Como tú te platicé hace rato, cada vez que se firma un testamento, se da un aviso a la autoridad. Okay. Entonces, las personas van a decir, yo no sé si tiene testamento, voy y lo denuncio como intestado. Y a fuerza se tiene que pedir, y ojo, afortunadamente hay un registro nacional de esos testamentos que agrupa toda la República. Y se hace una búsqueda. Entonces, se piden informes y te los contestan. Y ahí te dicen, no, Adela no murió intestada, sí dejó testamento ante Ricardo Vargas, y está el testamento, y entonces ya se manda a pedir y la sucesión se llevará por el cauce o la vía testamentaria. Es la misma sucesión, solo cambia la vía. Exacto. ¿Sí? Ahora, ¿puedo yo llegar con un testamento? Y yo tengo que pedir porque no es el último. ¿Qué tal que haya uno más reciente? Mira, vamos a pensar bien. A ver. Que haya uno más reciente. Ajá. 2, que ese ni testamento sea. Que sea falso o alterado. Okay, no, o sea, hay que pensar todas. Entonces, ustedes sí o sí tenemos que pedir el informe. Okay. Ese es a fuerzas. Buenísimo. De la nueva ley de vivienda, que ya que estamos hablando de estos temas, ¿cómo afecta todo esto? Bueno, mira, yo te diría, la ley de vivienda tuvo en cascada leyes secundarias muy importantes. Ejemplo, reforma en el Infonavit, y vienen los puntos 48 y 49 del programa de la presidenta Sheinbaum, que hoy en la mañanera aumentó la meta, que es una meta extraordinaria. Hablaban primero de 1 millón y subieron a 1.200.000, hablaban de 700,000, llegamos al 1,000,000, etcétera. Entonces, hay que partir que esa ley trae en cascada, y sobre todo una de las más sonadas fue la del Infonavit. Ajá. ¿Por qué? Porque del 1,000,000 o 1.200.000 de viviendas, la mitad son vía Infonavit. La mitad serán vía Connavi. Las de Connavi son para todos aquellos que no tengan acceso a una seguridad social y que tengan hasta 2 sumas de ingreso. Entonces va destinado, es decir, madres solteras, personas de tercera edad, sobre todo un programa muy agresivo para los chavos que van saliendo de una carrera técnica. Ajá. O de una licenciatura. O sea, hay opciones. Entonces, mucho lo que trae la ley de vivienda fue consecuencia de los puntos 48 y 49 y una serie de cosas. Y a mí me gustaría enfocarme, por ejemplo, en la importancia que tiene, por ejemplo, para todo este tema, Infonavit, de la mano Fobiste, de la mano Connavi y el INSUS, y todos esos de la mano con Sedato. Me explico. Si tú te pones a ver, el Infonavit tiene un universo de 600,000 viviendas que tiene que construir, escriturar con crédito a los trabajadores. Ajá. Connavi va a tener un universo de 600,000 viviendas que ahorita tanto Infonavit y Connavi lo que se están teniendo es una reserva territorial que dan la federación, los estados o municipios para que se puedan construir. Y un tema importante, tienen que ser vialidades primarias y una serie de requisitos que estableció la presidenta para evitar tanto abandono de vivienda como lo hubo antes en las zonas conurbadas.
Ahora, el que estén abandonadas no significa que no tengan dueño. Es correcto. Entonces, y ahí tenemos que- ahí un problema importante. Está el caso de los despojos. Exacto. En concreto, yo te voy a decir, el Estado de México, por ejemplo, de la Fiscalía General de la República, hay el comunicado 620/25 del operativo Restitución. Vamos a partir el problema, yo lo dividiría en dos. A ver. Uno, por un lado, el Infonavit, por ejemplo, tiene desarrollos en los que financió vivienda a X número de trabajadores. Y pasaron 3 fenómenos. Uno, el trabajador dejó de pagar por la razón que quieras, como por ejemplo puede ser que antes los créditos eran en salarios y con la suma subieron mucho. Tuvieron o sea, subieron de manera galopante las deudas. Otra, abandonó y dejó de pagar. Claro, ese es otro Ese es caso. otro tema. Y otro, que le hizo algo al bien, lo cedió, lo que sea. El gran problema que hay es que el Infonavit más o menos usted tiene un universo de 800,000 viviendas con juicios ganados, ¿eh? Y no puede sacar de noche a mañana 800,000 familias a la Pues calle. no, Es un pues problema social. Ellos lo hemos platicado con el Infonavit, lo van a distinguir de la siguiente manera. Si es el trabajador que sigue en posición, vamos a renegociar. Porque finalmente el dinero que te prestaron era dinero tuyo como trabajador y veré cómo lo reestructuro con la mecánica que sea. Ok. Lo que no van a solapar son los despojos. Ese delito que cuando una persona, sin tener un derecho, toma la posesión de un bien en contra del titular. Entonces, O sea, que llegó y se metió. tal cual. Ok. Entonces, en ese caso hay un delito. Y en ese caso ya hubieron primero unas declaraciones del director del Infonavit que luego también fueron aclaradas en cierto sentido por la presidenta en algunas mañaneras y Sí, también sí. por el secretario de Gobernación, en el sentido que hay que distinguir los predios que están con este tema del despojo no se van a regularizar. Que hay que hacer primero obtenerlos y después ver cómo se hace una negociación. Ok. Otra cosa es, por ejemplo... Pero no puedes sacar tampoco a la gente. Pero eso es más sencillo o tiene más sentido. Ok. Porque, ojo, una cosa es, oye, espera un momentito. ¿Qué tal que es alguien que despojó y luego vendió en un contrato privado y la gente ahí está? Pues hay que ver a esa persona cómo la van a ayudar. Contra el que hay que ir es contra el que hizo una serie de despojos y hizo un negocio indebido de eso. Claro. Por otro lado, también hay que ver, por ejemplo, esta nota de la Fiscalía es importantísima, este operativo de restitución, que dice que organizaciones sociales como el Luzón, 22 de octubre, Unión 300, etcétera, que te cobran un derecho de piso en las zonas, digamos, marginadas Sí. o de escasos recursos. O me das una lana o te saco. Sí, Espérame sí. tantito, o sea, eso ya es el colmo. Sí, Sí, entonces, claro. por eso son los operativos y una serie de... Extorsión. Ese es extorsión. Extorsión. Entonces, que tenemos que atender en las dos vertientes. Ojo, el tema es muy complejo. Por ejemplo, hay una que es la encuesta nacional sobre inseguridad y dice que el 9.3% de los inmuebles del país están con un tema de despojo. Eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque imagínate tú que que es personas que no tienen derecho a ello, pero la pregunta va atrás. ¿Cómo le hicieron para hacerlo? Sí. Oye, pues ahí tiene que haber bandas. Fui al registro público, vi un inmueble que fíjate que hace 50 años no tiene No se ningún había. movimiento, la persona hoy tendría 70, 80, 90, 100 años, entonces vamos a dar una paseadita, vamos a ver el inmueble, pues vamos a meternos y a ver qué sucede, y así empieza. Pero ahí tiene que haber una colusión de muchas personas. Claro. ¿Sí? Ese es un tema bien importante. Entonces, ahí hay que tener cuidado y un tema fundamental es acudir con el notario. Para el notario, ¿qué es lo primero que va a hacer? Pedir un certificado de existencia y existencia gravamen y le van a decir, oye, el certificado tiene 3 funciones. Si el inmueble es el inmueble, si el dueño es el dueño y que no haya una sorpresa, un embargo, una demanda y cosas por el estilo, o una deuda o lo que sea. Entonces, acudan al notario y se puede ver eso. Ojo, también se puede consultar de forma pública en el registro público, por eso es público. Lo pudiera consultar cualquier persona. Ya está en el registro público. Es correcto. Claro. Ahora, aprovechando. Es correcto. Es correcto. Fíjate que te agradezco nuevamente el espacio porque fíjate que estamos ahorita en presencia en el Colegio Nacional de grandes retos y estamos buscando, uno de nuestros pilares es acercarnos a la ciudadanía y yo desde el Colegio Nacional estoy pidiendo a los notarios que tengamos una función social, pero también nos tenemos que acercar con los empresarios, con los fabricantes, con los productores. Y un tema importantísimo es el compliance, ese cumplimiento, debido cumplimiento o un cumplimiento normativo.
Y ahorita estamos... Que cada vez se habla más del compliance. Definitivo, porque cada vez vamos teniendo más normatividad. A ver. Y fíjate que ahorita el Colegio Nacional estamos coordinando un evento que afortunadamente se nos sumaron a este evento la Secretaría de Economía, que nos está prestando sus instalaciones para el evento al que vengo a invitar. También está la Barra Mexicana de Abogados, está el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, está Fórum y la colectiva 50+1 de Claudia Corichi. Entonces, entre todos estamos haciendo un evento de todo el día, de 9 de la mañana a 7 de la noche, con 1 hora y cuarto para comer. Ok, esto es este jueves. Es este jueves, va a ser en la Torre Ejecutiva, en el auditorio, en la calle de Pachuca 189, en la Secretaría de Economía. El ingreso es gratuito, se puede tener tanto acceso en línea como se puede tener acceso presencial. Se va a transmitir. Es híbrido. Entonces, ¿qué estamos buscando? Ojo, aunque no están aquí nombrados, nos están ayudando también viniendo a exponer el SAT y la UIF. La Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT en materia de actividades vulnerables. Ojo, un caso muy bueno de compliance es en la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, o prevención de financiamiento del terrorismo. ¿Por qué? Tenemos una serie de obligaciones importantísimas y las multas no son menores. Tú simplemente... A ver, danos un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Si tú, al día de hoy, el artículo 17 te da un catálogo de actividades vulnerables, de lo más variado, los casinos, los blindadores, los que venden arte, los notarios, y te puedo dar y seguir, y con la reforma aumentó. Entonces, imagínate que Adela va ante mí a querer comprar o vender un inmueble. Yo, por materia de prevención de lavado de dinero, yo soy el sujeto obligado, es ir al notario. Yo tengo que estar dado de alta. Yo tengo que dar avisos. Yo tengo que ver quién es Adela, su acta de nacimiento, su CURP, su situación fiscal, ver que el dinero con el que vas a pagar sea de procedencia lícita y de una u otra manera a quien se lo vas a pagar, Juan Pérez, que Juan Pérez es Juan, que venga una cuenta de Adela, una cuenta de Juan y una serie de cuestiones y dar los avisos correspondientes. ¿Sí? ¿Eso qué está llamado? Pues a la prevención del dinero. Ejemplo, hay una figura que históricamente era el testaferro y es el tercero beneficiario o el beneficiario controlador, es decir, que no hay un prestanombres. ¿Sí? Okay. No, es que yo vengo, ejemplo, no, tú ves una persona de un perfil económicamente bajo y viene y compra una casa de X millones, espérame tantito, hay algo que no me cuadra. Oiga, sus cuentas de banco no tienen este dinero, es esto, es aquello. Es rascarlo un poco más. Ya. Y los notarios, aparte, tenemos un deber de diligencia extraordinario, que es lo que se llama, por ejemplo, ese deber del portero gatekeeper en la terminología de la prevención de dinero, de tener un poquito más, el decir no solo de quién viene y a dónde va, oye, ¿de dónde lo sacaste y para qué lo quieres? Entonces, todo eso es compliance, pero podemos tener compliance, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, va a exponer la titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia del Secretaría de Economía, que es la maestra Andrea Genoveva. De ella dependen todas las NOM y una serie de cosas. Entonces nos van a venir a contar, oye, si tú quieres abrir un negocio, ¿qué necesito? Ir ante un notario o un fedatario a constituir, tengo que pedir una denominación y dependiendo de lo que voy a dedicar, quizás voy a tener que permisos. Quiero poner un restaurante, oye, pues hay una normatividad para un aviso de funcionamiento, todo un uso de suelo. Todo eso es cumplimiento. Hay que prever todo ese cumplimiento. Ojo, también lo puedes llevar al ámbito laboral. Ahorita con la lamentada reforma de 40 horas y todo este tema, oye, pero hay una serie de requisitos y reglamentos que hay que tener. Entonces, todo eso, te voy a decir, yo el compliance le pongo el sinónimo de preventivo, que es mucho más barato. Porque ya lo restitutivo o curativo es muy caro. Sí, ya que llegó la autoridad y te impone una sanción, es caro. Si tú lo vas haciendo de manera preventiva, vas capacitando y vas teniendo controles, ojo, eso va de la mano. Fíjate, yo también lo relaciono con la honorabilidad, prestigio, reputación de una persona a una negociación. ¿Sí? Porque eso va a decir, oye, espérame tantito, aquí veo que hacen las cosas bien, me pidieron estos papeles, etcétera. O sea, como que llegaste y te sentiste en confianza. Ajá, ¿no? Sí. Hay veces que dices, híjole, y te cae que aquí hay que hacer las cosas, o sea, sí, claro, ¿no? Claro. Desde ahí. Entonces, mucho este tema es el debido cumplimiento y fíjate que tenemos, tanto en el tema, ahorita pues está la visita del Grupo de Acción Financiera Gafi en México, pues va la UIF, Belsat. También vamos a tener un panel de compliance en expertas que en materia de prevención de lavado de dinero. También, fíjate, un tema muy interesante, todo el tema de la inteligencia artificial en marcas y patentes. Ahí tenemos, por un lado, a Santiago Nieto, que ahorita es el director del INPI, y va la diputada Erika Santana, que tiene conocimiento del tema. Igual tenemos del Instituto de Contadores un panel con expertos de ellos, también de la Barra Mexicana de Abogados. Fíjate, de la Barra, te dicen todo lo que es el compliance y gobierno corporativo con la responsabilidad penal de los administradores y sus riesgos.
¿sí? Te voy a decir 2 abogados especialistas de la Barra Mexicana de Abogados que se dedican a compliance, sobre todo en materia penal. Claro. Entonces vamos a tener durante todo el día, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 7 paneles. Te digo, empezamos 9 de la mañana, acabamos 7 de la noche, y la idea es invitar a todos. Y por otro lado también es hacer presencia en la sociedad, ¿sí? Entonces, así como desde el punto de vista del presidente del notariado, oye, vamos a trabajar en las funciones sociales, pero también tenemos que ver de qué forma le damos, por un lado, trabajo a los notarios y certidumbre a las negociaciones empresarios o sociedades. Porque ¿no? necesitas compliance hasta para comprar una casa. Entonces. La verdad, tal cual. Tal cual. Yo te voy a decir, imagínate. O sea, no es solo para empresarios. No, definitivo, ¿sabes? Decir, oye, para comprar una casa, qué exagerado. Bueno, pero hay una serie de reglas de seguridad que, pues, finalmente eso es cumplimiento, se llama compliance, ¿no? Yo más bien le llamo en el tema de las empresas el debido cumplimiento. Y algo que me gusta, por ejemplo, que trae mucho el Instituto de Contadores Públicos también es el tema de anticorrupción. Si tú, por ejemplo, muchas empresas transnacionales te hacen firmar, aparte del tema de privacidad y demás, que te obligas a no dar gratificaciones en tu actuar. Mira. Porque sus políticas no se los permiten. Claro. ¿Sí? Entonces, todo ese tema viene una revisión de compliance. Oye, a mí me dio una revisión de compliance en materia de lavado de dinero. Oye, pero momentito, ¿dónde está tu alta? Yo tengo que tener un manual interno de cómo voy a identificar los medios de pago y cómo voy a armar el expediente de identificación de cada sujeto que comparece ante mí. Entonces, tengo que tener eso, tengo que tener los avisos, tengo que tener mis medios de pago, etcétera. Todo eso te lo hacen en una revisión de compliance, que es a donde queremos llegar. Tener un tema preventivo. Pero ojo, es mucho más barato. Si tú tienes todo, por ejemplo, en una sociedad, tú tienes tus libros en orden, tienes tus actos corporativos en orden, tus cambios de accionistas en orden, tus sesiones de consejo, tus asambleas de cada año por lo menos y más, todo en orden, ahí lo tienes. ¿Sí? Entonces, es un tema importantísimo y que hay que prestarle atención porque cada vez tenemos mayor número de obligaciones. Ese es un tema importante. Ahorita si una sociedad cambia de socios, tienes que publicitar en el sistema de economía, le tienes que avisar al SAT y una serie de cosas. Pues, ¿y dónde está todo eso, no? Y te aseguro que mucha gente no lo hace. Desde abrir una empresa. Ese es el mejor ejemplo. Oye, la empresa que tú vas a abrir, ¿a qué se va a dedicar? ¿Qué oficina va a tener? ¿O qué vas a hacer? Porque ahí tienes que empezar a ver. Vamos, le ya tienes que dar hasta el giro, ¿no? Imagínate que va a ser gasolinera. Ahí sí vienen guamazos, de verdad. Porque ahí sí tienes que ver permisos, temas de contaminación y una serie de cuestiones. Claro. ¿Quién va a ser tu proveedor de la gasolina? Y una serie de cosas y demás. Ahí tienes una serie de normatividad importante. ¿Sí? ¿Vas a ser constructor? Pues también, un tema muy sencillo, por ejemplo, en Ciudad de México, ¿qué requiero? Un número oficial, un uso de suelo, una manifestación de construcción, etcétera, ¿no? Y ya con eso yo voy avanzando. Entonces, ahorita lo que nosotros buscamos desde el notariado, y afortunadamente tenemos muy buenos aliados, es que estamos haciendo este foro de compliance, es un acercamiento a la sociedad, pero también es un tema de que queremos demostrar que los profesionistas nos podemos organizar para apoyar a la sociedad. Claro. Y darle certeza a la gente, ¿no? Definitivamente, eso es lo que estamos buscando. Es este jueves nada más. Es este jueves nada más. Desde las 9 de la mañana a 7 de la noche. Ok, y si alguien quiere entrar en línea, ¿qué hay que hacer? Mira, si está aquí en la pantalla la liga, pero si no, si se meten al sitio del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, ahí va a haber el enlace para que se puedan ellos conectar. Ok, buenísimo. Buenísimo. ¿No? Oye, y vienes en septiembre para hablar yo cuando del tú me invites, ya sabes que yo feliz de la vida. No, porque sí despierta mucho interés y cada vez escuchamos más cosas de... Mira, te voy a decir, algo que seguro sabes cuando naces, es que te vas a morir. Pues sí, caray, qué triste. Y eso, pero sí. cuando la persona muere, ahí se llama sucesión. Ese patrimonio, ¿a dónde se va a ir? ¿Quién va a suceder en ese patrimonio? Claro, mejor que pues se vaya donde... Definitivo. Donde a uno le dé la gana. No, es que esa es la verdad. La definición jurídica es una, pero la normal, sí, oiga, es un documento en el que usted va a hacer su gana con los bienes y no la de alguien más. Tan sencillo como eso, de eso se trata. Claro. ¿No? Muchas gracias. No, el agradecido soy yo. Ricardo. Saludos a tu Nos audiencia. Vemos pronto. Estamos a la suerte orden. este jueves. Eres muy amable, te agradezco. Si tienen dudas, preguntas, nos llaman. Igual lo vamos a subir ya a todas las plataformas. Gracias. Muchísimas gracias. Soy yo. Gracias ¿me las quedo? Claro que sí, por favor. Muchas gracias. Te lo Gracias, agradezco. Ricardo. Saludos a tu audiencia. Oigan, el domingo, Miguel Mancera, en su programa Entre Amigos, tuvo una conversación muy interesante con un bariatra. Cada vez escuchamos más de o pastillas o inyección, el famoso Ozempic para bajar de peso. Esto es algo de lo que nos dijo.